Soy Gorka Villar, director de marketing y creativo para Iberia, de España y Portugal, y llevando los 4 canales que desde NBC Universal hacemos para estos 2 territorios: Calle 13 y Sci-Fi en España y Sci-Fi EI en Portugal. Llevo la compañía desde el año 2006 y mi background es soy licenciado en Historia, en especial en Historia Económica, que no tiene mucho que ver con el marketing, pero bueno, y he trabajado pues en el mundo del entretenimiento desde los 24 años. Superviso la estrategia del departamento, o sea, de marketing de la compañía para estos 4 canales, desde el punto de vista financiero, con presupuesto, coordinación con la agencia, con las agencias con las que trabajamos para la compra de medios, implementación de las ideas en las distintas campañas, y luego pues coordinación y supervisión de los eventos que hacemos a lo largo del año con las diferentes marcas. En mi título viene a ser la parte creativa, pero el creativo y la mente pensante es él, afortunadamente, que él es el experto, y bueno, esas son mis funciones básicamente. Yo soy Nacho Vega, mi cargo es Head of Creative, que es como el encargado de la parte creativa. Yo llevo los canales que ha dicho él es mi jefe, entonces mis funciones son crear las ideas que van a vender los contenidos de esos canales. Los canales son de series, básicamente son series y televisión y películas. Entonces lo que nosotros hacemos es crear las campañas, luego te diremos cómo, con otra gente que está fuera de los canales, pero creamos las ideas para vender, creamos las ideas que generan las campañas que venden esos contenidos. En tanto dentro del canal como fuera del canal. Que se conoce como off-air, on-air y en la parte digital. Off-air es un ejemplo, por ejemplo, las marquesinas que se ven en la calle, sí, muchas otras cosas. La parte on-air son las promos que se ven en los canales, y la parte digital, pues en redes sociales, web, etc. Promos de identidad corporativa, todo eso. Eso todo ha cambiado mucho en los últimos años. Yo soy Pilar González, soy la productora de los canales, trabajo para el departamento creativo y también, en realidad trabajamos todos juntos y para marketing. Entonces, ¿de qué me encargo? Pues del presupuesto, de que se cumplan todas las deadlines o el schedule para entrega de promos a emisión, para entregas de promos a digital. Pues eso, gestionamos una cartera de colaboradores y también, estamos en contacto con ellos, encargándoles las cosas, o sea, los trabajos creativos, y básicamente es eso, es un poco más la gestión del departamento. Yo creo que fundamentalmente uno nace creativo, nace con unas habilidades o con una forma de ver el mundo y de interpretarlo de forma creativa y diferente a los demás, pero creo que también hay una parte en la que, en función del medio y el entorno en el que estés, si te favorecen que esas habilidades con las que tú naces se desarrollen más y florezcan y crezcan, por así decir, son igual de importantes que la otra parte. Es decir, yo no diría que si naces creativo pero estás en un entorno en el que no te dejan aplicar esa creatividad, pues ¿de qué te sirve? Y si no naces creativo y estás en un entorno muy creativo, tienes más posibilidades de que te imbuyas más en ese contexto, y vale lo personal y lógicamente lo profesional. Estoy bastante de acuerdo. O sea, yo creo que pero como todo en la vida, ser creativo o ser cualquier otra cosa, o sea, los genes te pueden dar una pequeña información, pero el entorno en el que te crezcas y la gente con la que te encuentres y los estudios que hagas y los trabajos que tengas, ¿verdad?, son los que te forman realmente, o sea, son los que dan forma a esa información con la que venías. Yo creo que también la creatividad es una de las cosas que en el futuro va a perdurar, porque no sabemos cómo van a ser las profesiones y qué profesiones, o sea, las profesiones, muchas de las que hay ahora van a desaparecer, pero sí que es cierto que la parte creativa va a perdurar. Y entonces por eso yo creo que también se valora mucho la creatividad en los días que vivimos. Y también en relación a lo que dice Pilar, es en un entorno como el que estamos y que cada vez va a ir a más, en el que
hay tantísimas ofertas, tantísimos sitios de los que conseguir. En nuestro caso podemos hablar del entretenimiento, ¿no? La oferta de entretenimiento va desde pues, plataformas, canales, internet, YouTube, redes sociales. Los propios usuarios generan sus propios contenidos, desde cortos, bromas, vídeos, claro, etcétera. O sea, ya es tan amplio el abanico que en un mundo cada vez más grande en el que hay tanta oferta, creo que solo las propuestas más creativas son las que sobresalen por encima del resto y las que pueden captar un poquito más la atención sobre ese océano en el que nos estamos moviendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pilar, que es la gente más creativa y que sea capaz de anticiparse y marcar la pauta en una dirección, pues serán los exitosos, ¿no? Los casos de éxito. Yo sobre eso tengo una... o sea, estoy de acuerdo, pero también creo que no siempre la gente más creativa es la que más éxito tiene. Hay gente que es muy creativa y por circunstancias de la vida ese talento florece y es aplicable, pero no siempre es así, porque depende del entorno, depende de con quién estés trabajando, depende del dinero que haya, depende de muchos... Y no estoy hablando solo de hacer cosas audiovisuales, o sea, es que no, de todo, la creatividad de todo, sí. En cualquier trabajo, ¿sabes? Sí. Se va a ver valorado, porque yo creo que es una de las cosas que no se van a cargar, pues eso, nuevas tecnologías, sí, o pero para que eso otra pase, cosa. O sea, es como cuando tú plantas una flor, o sea, si tú plantas un olivo en Murcia, probablemente crezca mejor que si lo plantas en Noruega. Si de repente esa persona, olivo, está en Noruega, ¿me explico? O sea, que para que eso pase tiene que haber, no solo tiene que haber un talento creativo, tiene que haber más cosas. Es muy meditado en grupo, la verdad. A ver, empecemos por el proceso. También en función del proyecto en el que trabajemos hay unos niveles de implicación de ciertas personas con unos niveles de aprobación y otros. Es decir, para una cosa como más, no quiero decir básica, pero como más pequeñita, como puede ser unas promos del lanzamiento de una serie, los niveles de aprobación son menores, ¿vale? Los hace Nacho y Pilar y el equipo de creativo y los valido yo y a lo mejor algunas veces nuestro jefe, más o menos, ¿no? Pero vamos, normalmente no. Normalmente no. Cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de una campaña para el lanzamiento de una serie que se mete dinero de inversión, se mete inversión potente para el lanzamiento de esa serie o de ese contenido o de esa acción, entonces ya en función de cuánto más te gastes, los niveles de aprobación lógicamente suben. Las capas de la tarta son mayores. Porque nosotros somos una multinacional. Claro. Entonces tenemos jefes, hay muchas líneas de reporte en varios países. Justo. Entonces, con respecto a esto, pues las campañas que son las más, que suelen ser 4 o 5 al año, 2 por canal, para esas campañas lo que hacemos es, en nuestro caso, lo primero que de todo es vemos el piloto de la serie que vamos a lanzar, muchísimo antes de que se estrene, lógicamente. La vemos en equipo, la vemos también con la agencia de medios, a veces también la vemos con la agencia creativa, y vemos el piloto, y una vez que vemos el piloto nos sentamos después todos y hacemos una sesión de brainstorming donde hacemos un análisis pues de qué ventajas tiene la serie, cuáles son sus fortalezas, un cuadro SWOT más o menos es la estructura que utilizamos, un DAFO que se dice, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Que nunca me acuerdo de amenazas. Entonces pues hacemos un cuadro DAFO de la serie, la comparamos con otras series, cuáles son sus potenciales, dónde tenemos que poner el énfasis, buscamos un poco a qué perfil de público nos vamos a dirigir, y con todo eso elaboramos un documento, y eso nos sirve a todos como un poquito nos sirve como de guía tanto a ellos como a nosotros, a marketing y al departamento creativo, a la hora de elaborar la implementación de cada uno de los elementos que van a configurar esa campaña. Pues lo que hablaba ya Pilar antes, ellos trabajan con una especie como de bolsa de creativos a los que les van encargando proyectos con freelance, y entonces dicen, oye, pues mira, tenemos esta serie, comparten con ellos ese documento, entonces esa persona lógicamente ve el piloto, entonces pues dicen, pues ahora desde guionistas, editores, luego grafistas y también otro tipo de cosas, pero ya más técnicas, como un técnico de sonido,
Trabajamos creo- en equipo todo el rato. Sí. Todo el Es, rato. es Es que fundamental. son equipos, claro, depende de... Claro. De hecho, en esos Equipos brainstormings... internos y equipos externos, porque los freelance están fuera. Pero de hecho estos brainstormings que hacemos, normalmente la idea pues a veces no sale de la persona más o a veces creativa, no sale. ¿sabes? A veces no sale, pero a veces sale una frase, por ejemplo, para un tagline de la campaña de la serie y se va modificando y al final pues eso, pues se da con una frase final. También es multidisciplinar, es decir, que también en esas reuniones incorporamos a gente Ajena. de otros De departamentos, research, de investigación, a gente Para testarlo también con gente que no está tan... A Porque gente nosotros de a veces estamos muy programación. mediatizados también Justo. por el A propio gente- trabajo que hacemos. Es La decir, gente de programación estamos- que ha comprado la serie. Yo creo que el trabajo creativo es fundamental trabajar en equipo, porque hay gente, sobre todo en campañas así grandes y donde porque creo que se enriquece muchísimo el procedimiento, pero también creo que tiene que haber un director de orquesta que mande sobre todo eso, porque eso se te va de madre. Es decir, es genial que haya miles de ideas, pero llega un momento en que hay que poner orden sobre todo eso. Pero luego también cuando aplicas esos brainstormings, porque claro, de ahí sale una idea, que es una, pero de ahí, como decía él, tienes que ir al guionista que escriba y que lo ponga bonito, al montador que monte la promo en este caso, pero en el caso de No, otro y producto... el spot de marketing Claro. también. O sea, todo eso hay que ir tocando teclas en los momentos adecuados, ¿sabes? Claro, necesitas que no se te vaya. Y por ejemplo, a mí que me toca hacer eso, pero a mí me viene muy bien también que ella me ponga coto con los tiempos y con los dineros. Pero vamos, que sí que es cierto que también luego Nacho, que es una persona creativa que suele, o sea, aunque él tome la decisión final, suele compartir, o sea, es decir, el editor no manda el montaje y Nacho lo aprueba, Nos lo y manda los demás todos. no lo ven, Lo ¿sabes? vemos Los demás todos. lo ven y pueden opinar, claro, Claro. obviamente, ¿sabes? No es una cosa... Claro. ¿Sabes qué pasa? Que en nuestro caso, a lo mejor si te vas a hablar con uno que vende detergentes, pero claro, es que en nuestro caso es que trabajamos con contenido que ya es creativo de por sí, porque son películas y series, entonces Que es muy distinto vender eso a vender a una agencia de Jabones. publicidad que vende jabones, Gran pañales... Los proyectos tampoco siempre son creativos. Pero ¿Por qué bueno, no? Bueno, ¿Por sí, qué? no sé. A ver, la ventaja o sea, que tenemos en quiero el decir- entorno, o sea, en el sector en el que nos movemos es que nuestros Es que es productos una son, pregunta- primero, series o películas o ciclos de películas Claro, es que el contenido que audiovisual- va cambiando constantemente. Es decir, un poco la línea de lo que decía Nacho antes, si estuviéramos en el sector del automóvil, por ejemplo, pues cada marca tiene 5, 6, 8, 7 modelos de automóviles y no salen de ahí. A lo mejor lanzan uno al año o cada 3 o 4 años lanzan un nuevo modelo de automóvil. Desde el punto de vista creativo, para lanzar ese contenido, ese producto, tienes que buscarte muchas alternativas y de hecho pues para campañas brillantes de marcas que conocemos pues que no te venden el coche, te dicen te gusta conducir, ya no te venden el... ¿sabes? Sí, la forma de venderlo tiene que ser buscarse, creativa, pero- tienen que buscarse como para no aburrir al público, lógicamente. En realidad nosotros también. Sí. Tenemos que vender Scorpion King, que es la quinta vez que lo podemos poner en el canal, Ya, sí. de una manera creativa, Y con diferente. los valores de marca de sci-fi y de una manera creativa y diferente para que atraiga a un público a ver esa peli por quinta vez en el canal. O sea, es decir, nosotros hacemos o por cosas... décima vez en su vida. O por Sí. décima vez en su vida. O sea, quiero decir, también tenemos que buscarle a una cosa que a lo mejor pensamos, se vende sola, pero... No todos lo son, pero sí pero sí todos tienen que ser o deberían ser intentar vendidos de vosotros. una manera creativa. Sí, A ver, Sí. no nos podemos quejar de oficina, pero sí hay cosas en la oficina Que mejorables. podrían mejorar, Sí. pero vamos, no... Sí, desde el punto de vista organizativo sí que hay cosas que, pues, pero que tampoco se escapan un poco a nuestra capacidad de cambiarlas, ¿no? Lo que sí que es verdad, por ejemplo, porque nosotros, yo llevo como él, no lo he dicho, pero llevo desde el mismo tiempo que él, desde 2006, ¿no? Ujú. Lo que sí que es verdad es que en las distintas oficinas que hemos tenido sí que te das cuenta en tu vida y ya cuando tienes cierta edad de que hay espacios y colocaciones de los equipos que dan para trabajar mejor o Totalmente. peor. Eso es Bueno, definitivo. y hay una ciencia, de hecho, ya hay una Claro. parte de la... De O sea, hecho, nosotros- ahora mismo nosotros, por funcionamos ejemplo, mejor claro. que otras veces porque estamos al lado pues de... O sea, nosotros, el Claro, el creativo equipo de y marketing y están nosotros ahora juntos. estamos juntos, pero en Tienen el que pasado estar no. juntos. De hecho, hemos llegado a estar en puntos extremos. Tienen que estar juntos. Fue una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando llegué a esta compañía, que era como, ¿cómo es posible
que el departamento de marketing y el de Oner, que al final está vendiendo lo mismo, lo que pasa es que uno lo vende fuera y otro lo vende dentro, estén separados. Para mí el open space, o sea, me parece fundamental en nuestro caso. O sea, por ejemplo, a nosotros en el pasado, tanto a Nacho como a mí, nos ofrecieron un despacho y dijimos que no, porque al final estamos hablando todo el día, pero no solo los cuatro, nos sentamos ahí, gente entonces que se sienta ahí, que es como estás yo todo el rato, voy a estar llamando por esto, teléfono viste esto, o tal. Yo creo que además te mueve, o sea, no sé, como que percibes cómo está la gente también, o sea, a mí me parece muy importante eso. Ya está archidemostrado que es mucho más exitoso los modelos cooperativos y los modelos en equipo que los modelos individuales. Eso es cierto. O sea, es que eso, pero a todos los niveles, en economía, en grupo, en desarrollos, y de hecho, pues desde colegios en los que los niños se sientan en equipos funcionan mucho mejor que los colegios en los que los niños se ahora sientan están individuales. Sentando en mesas circulares. En lo referente a los espacios de las oficinas y cómo se trabaja, y más creativo, menos tarara, nosotros como tenemos compañeros en todo el mundo, porque formamos parte de una multinacional, nos da para ver también cómo están organizados esos equipos en función de los espacios y cómo están colocados. Y es verdad que, por ejemplo, hay equipos en los que se dialoga mucho menos y están en mesas. También tiene mucho que ver con los caracteres. Yo lo he visto. También tiene que ver con los caracteres de cada país. Y en España, por ejemplo, somos muy de charlotear todo el rato. Y no podríamos estar, a lo mejor, trabajando de otra manera. Pero aquí, por ejemplo, no es que estemos todo el rato, pero se habla mucho. Sí. Entre los compañeros. A veces de más también. Sí, yo creo que sí. Y luego eso, por ejemplo, en Londres se abrieron, en la oficina de Londres, el piso 10 es una súper terraza, que tienes una súper vista, y eso está, o sea, ese ambiente tan guay está hecho para creativos. Que tienen hasta un bar ahí. O sea, tienen hasta un bar y para hacer barbacoa. Sí, para que puedas subir de repente, viene alguien y para que puedas charlar con él. Y en una forma informal, distendida y en un ambiente como fuera, como se hiciera en la terminología out of the box, ¿no? Es decir, que the box es el entorno en el que estás habitualmente trabajando o desarrollándote. Entonces se dice ahora mucho lo de think out of the box, piensa fuera de la caja, ¿no? O sea, salte de tu zona de confort para ampliar tus ideas o tu creatividad. Con respecto a la estrategia de la empresa, de la compañía, pues básicamente se fundamenta en 4 pilares. Uno es buscar contenido exclusivo y en primicia, ¿vale? Alineado siempre a las marcas o canales que tenemos, que están muy definidos, como Sci-Fi para la ciencia ficción, Calle 13 para el crimen y el thriller, y para el entretenimiento, ¿no? Para la cultura pop. Segundo es generar acciones de marketing que sean notorias, impactantes, creativas o llamativas. Traer el contenido express, ¿lo he dicho? Sí. Sí, express y exclusivo. Justo. Las campañas de marketing y que generen, parte de la estrategia también otro pilar es generar valor añadido al usuario, es decir, dándole la posibilidad de verlo de una forma diferente que en otros lugares o espacios. ¿Y si empezáis de cero a pensar la idea, total, o con elementos ya hechos o que conozcáis? Bueno, a veces hay elementos hechos, sí. A ver, partes de un producto que ya está hecho, que es una serie o un piloto del que ves, que en la mayoría de los casos cuentas con material que ya han desarrollado previamente para su lanzamiento en otros mercados, fundamentalmente el americano, el Estados Unidos. Entonces pues te dan un póster, un cartel, unas promos, a veces te valen, a veces no. Y entonces a veces de repente pues te encuentras con un cartel que dices, uy, si yo pongo esto en la calle, aquí la gente no lo va a entender, o esto no es realmente como queremos nosotros en este país vender este producto. Entonces ahí empieza, hay un conocimiento previo, ¿no? Para elaborar luego lo que tú quieres hacer. O sea, yo tampoco creo en las cosas surgen, incluso cuando tú dices empezar de cero, no empiezas de cero. O sea, porque como decía no sé quién era, ¿no? Que Einstein, hablamos de gigantes, es decir, que vamos sobre un conocimiento previo y unas ideas previas de nuestras vidas y de la sociedad y vas creando sobre eso. De la sociedad, de las marcas. De las marcas, de todo, ¿no? Entonces, que trabajamos. Entonces, pues vamos en eso. Con lo y cual, luego, se me ocurre
mí esta idea. No, perdona, esa idea se te ocurre a ti porque ha habido alguien antes que te ha permitido a ti llegar hasta ese Claro, punto. luego tienes que tener mucho conocimiento de la marca en este caso, porque la serie que tú vas a vender, como dice él, puedes tener unos materiales, pero a lo mejor en Estados Unidos la lanzó un canal que no tiene nada que ver contigo. Efectivamente. Entonces tú esa semilla la tienes que plantar en tu canal, adaptar a las condiciones de tu canal, de tu público español, de todo. Hoy estamos muy poéticos. Semillas, flores, olivos. Claro, entonces ahí es donde empieza el proceso ese que decíamos antes, ¿no? Brainstorming, vemos lo que nos vale, lo que no nos vale, cómo lo queremos vender, creamos un claim para vender la serie, vemos cuántas patas va a tener, si va a tener exteriores o no, si va a tener promos que siempre las tiene, si va a tener digital, si va a tener... Entonces vamos aplicando a cada... Si va a haber Y en- acciones especiales de digital, si va a haber... Y de hecho en cada medio Sí. tenemos que adaptar ese mensaje al Claro. formato al que tú te vas a comunicar. Es decir, no es lo mismo ver un spot de televisión, perdón, un spot en televisión o en cine que verlo en tu móvil o en tu red social, porque el espacio del que dispones y el tiempo del que dispones y que conocemos ya, que nos vamos hasta lo sabemos que la gente cuando ve un anuncio o un spot en una página web, pues a lo mejor ve hasta el segundo 20 o hasta el segundo 15 en el mejor de los casos. En ¿no? el Ya- cine no se lo puedes en el saltar. cine no puedes hacer zapping. Entonces, también tienes que, manteniendo el mismo mensaje, pero tienes que adaptarte en función del medio en el que te comunicas, ¿no? Lo estamos hablando, bueno, el proceso también con la agencia creativa, porque a veces se trabaja con una agencia creativa. Pues eso, de ese brainstorming sale ese documento se comparte con la agencia creativa y la agencia creativa no muchas veces entiende lo mismo que tú, ¿sabes? Es un poco complicado. Hay reuniones, charlas, etc. Te puede venir con unas ideas que dices, Dios mío. A ver, realmente, hablo yo a título profesional y personal. Hay una doble lectura de los premios. Una es muy gratificante conseguir el reconocimiento del trabajo que uno ha hecho y está muy bien, pero realmente luego al gran público, en nuestro caso a quien nos dirigimos, que nos hayamos llevado 7 premios o 4 premios o 2 premios o 2 oros o una plata en festivales de cine, al público realmente le da un poquito igual. Yo creo que al final lo de los premios es una cosa muy para los egos de la gente que nos dedicamos al sector de la publicidad. No, yo creo que es ego Es y para- trabajo. Y trabajo. O sea, es el te crea reconocimiento de un prestigio trabajo. dentro de tu, Sí. de tu negocio. O sea, que está muy bien y a mí me encanta que nos reconozcan, joder, es que tienes ideas creativas súper guays, con un premio, con 2 o con los que sean. Y eso contribuye a que te sientas como mejor a la hora de afrontar tu trabajo, ¿no? No sé, nos ha gustado más llevarnos un premio que no, de cosas que no nos ha gustado a nuestra jefa. Es que no se lleva, y dices, jolín, mira, nos hemos llevado un premio. Yo creo que no ¿Sabes? no tiene efecto real en lo que... En el resultado, de los del- canales en del- este caso, pero en el performance, sí. tiene efecto dentro de la compañía, por ejemplo, para que tus jefes sepan que lo que hacemos lo hacemos lo que bien. hacemos lo hacemos bien. Y O muy bien. Y tiene efecto, por ejemplo, en Gente que hace lo mismo que gente tú. que hace lo mismo que tú. Que pues eso, que al final, o de creativo a creativo, o de Sí, departamento y luego también es creativo a verdad, departamento y luego también hay otra creativo. derivada que es verdad que, por ejemplo, las agencias, en nuestro caso, cuando trabajamos con agencias, siempre nos dicen que les gusta mucho trabajar con nosotros porque aceptamos riesgos claro. de poner en marcha proyectos e ideas que son como muy diferentes a las del resto. Claro, porque Entonces las eso, agencias- para un creativo es un aliciente muy potente decir, bueno, aunque a lo mejor con este proyecto o esta idea no gane tanto, pero como me van a permitir ponerla en marcha y construirla y que se desarrolle y verla hecha y realizada, me interesa más que ganar tanto dinero. A ver, Entonces, los premios dan prestigio, o sea, también, o sea, quiero decir, cuando un freelance nuestro ha escrito una idea y se ha llevado un premio, pues a ese freelance también le da prestigio. Claro, para que O también sea, le llame otra gente de o otras sea, quiero decir, a los de empresas. fuera les da casi más Claro. prestigio que a nosotros mismos, ¿sabes? Al final.